Como les decía, en este ya introducción al segundo parcial, vamos a ver el tema de la fe, una respuesta del hombre a la revelación de Dios. Ese es el tema general de este segundo parcial. Y entonces vamos a hablar en primera instancia de lo que es la historia de la reflexión sobre la fe a través de la Biblia. En este caso vamos a ver del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento. Esta fe que es una respuesta del hombre a esa revelación divina. Eh, Cuando hablamos de la fe en el Antiguo Testamento, tenemos que enfocarnos en el pueblo de Israel, ¿verdad? Como protagonista de esa historia salvífica que se relata en todo a lo largo y ancho del Antiguo Testamento. La fe de Israel se resume básicamente en el conocimiento de Dios que ha intervenido en la historia del pueblo y también ha intervenido con certeza en esa historia. La fe de Israel, eh, que descansa en una confianza de que Dios seguirá interviniendo en el futuro del pueblo, descansa en tal promesa porque ellos creen que Dios es un Dios fiel. Así podríamos resumir tentativamente la fe que profesa de Israel. Descansa en la promesa de que Dios es fiel y que Él va a intervenir en la historia pasada, intervino, presente y futura del pueblo. Ahora, ¿cómo Dios ha intervenido en la historia? En la historia de Israel. Estamos hablando de la historia de Israel a lo largo del Antiguo Testamento. Bueno, estas intervenciones de tipo salvífico de Dios le dan una confianza, una seguridad al pueblo de que Dios los ha salvado. Y aquí es donde entra el elemento fe, porque la fe está relacionada con la confianza en un ser divino, en este caso en Dios. El pueblo de Israel consideraba que Dios los iba a salvar e iba a cumplir la promesa al pueblo. Ahí descansa la fe de Israel. Israel y el Antiguo Testamento sobre todo muestra una serie de conceptos, palabras o términos que aparecen a lo largo de ancho del texto bíblico, en este caso del texto hebreo del Antiguo Testamento. Y estas palabras sirven como expresiones de fe de la comunidad para demostrar esa confianza, esa seguridad de que Dios siempre lo va a salvar. Un primer término muy común es el término betap o batap, que se traduce normalmente como confiar, confianza. Y esto demuestra una posición activa de que se espera que Dios nos salve, nos rescate a manera de confianza. El betaf entonces es confianza, es una confianza activa del que espera, en este caso del hombre, que espera que Dios actúe a su favor. Otra palabra muy usada para demostrar y expresar la fe por parte del pueblo, en este caso en el Antiguo Testamento, es el término jamán.
o aman, se traduce como certeza, se traduce como firmeza. Este término, amán, proviene de gemín, que significa mantener, que significa mantener firme como digno de crédito. Con esta palabra, Israel lo que expresa es su relación con Dios. O sea, lo que da a entender esta palabra es la unión. Otros dicen la adhesión firme del ser humano, del pueblo, a Dios. Y no solo a Dios, sino a la promesa de Dios. Una especie de confianza. Y aquí lo interesante es que el pueblo, cuando expresa Gemín y Amán, expresa una confianza en Dios a pesar de que no lo ve, a pesar de que físicamente no puede ver a Dios. Pero el pueblo confía en Dios sin ver todavía que se ha cumplido la promesa que él ha expresado. Entonces, esta palabra, Amán, es creer en ese sentido de afianzarse a algo con firmeza y estar certezamente confiado de que Dios va a cumplir determinada promesa. Esa es otra palabra que se usa en el Antiguo Testamento para expresar la fe del pueblo. Más del término gemín o emín, que se traduce también como o da a entender el significado de confiar o confiarse en lo que absolutamente está sólido y seguro. O sea, usted sabe que si trabaja y si la empresa es sólida, usted al 30 del mes sabe que le van a pagar su mensualidad. Entonces usted está confiado y hace planes. Va a comprar esto, va a sacar un crédito. ¿Y por qué hace todo esto? Porque está confiado que el 30 le van a pagar. Bueno, más o menos en la idea de Gemín. Estar confiado, entregarse confiadamente a quien de por sí se merece esa actitud, porque Dios merece que nosotros confiemos enteramente en Él, que nos entreguemos en su confianza. Por eso, el cristianismo y el Nuevo Testamento se han fijado que hay una palabra muy famosa que es amén. Esa palabra amén es el equivalente a gemín en el hebreo. Amén es el griego. Y amén, cuando usted dice amén, por eso cada vez que digamos amén, acordémonos de esto. Usted está confirmando, afirmando con confianza y seguridad que lo que va a suceder es porque Dios lo va a cumplir. Entonces usted tiene que estar sólido y seguro de eso. Estamos viendo la fe, respuesta del hombre a la revelación de Dios. Y el primer punto tiene que ver con la historia de la reflexión sobre la fe, vista primero desde el Antiguo Testamento y lo vamos a ver en el Nuevo. Y lo primero que hemos visto es expresiones en el Antiguo Testamento de fe. Entonces ya vimos el término Betab, el término Amán,
el término gemín y su equivalente en amén en el Nuevo Testamento. Entonces, les mencionaba, dice von Balthasar, que es un escritor, un teólogo católico, dice que creer es decir amén. Otros traducen amén como así sea. Entonces quiere decir que cuando usted dice amén, está diciendo así sea. Usted está creyendo la promesa de lo que está pidiendo, de lo que está diciendo, se va a cumplir por parte de Dios. Entonces, creer es decir amén a las promesas de Dios, a los mandamientos de Dios. Amén es un compromiso total por parte del hombre hacia Dios. Amén es un conocimiento teórico y práctico de la voluntad de Dios para su vida. Y este conocimiento práctico es válido. Eso es lo que dice von Balthasar sobre creer y este tema de los términos que expresan fe. El que tiene fe, el hombre y la mujer que tiene fe, es el que construye su vida y apoya sus decisiones en el único fundamento, en el cual es el único fundamento válido, Dios, su alianza y su promesa. Entonces, por ello, la fe implica la obediencia a la palabra de Dios. La fe implica a la promesa, lo que se manifiesta en la actitud del pueblo israel. Entonces, como estamos viendo la fe desde el punto de vista del Antiguo Testamento, el pueblo confiaba que Dios iba a cumplir sus promesas y él lo único que quería era obediencia. Entonces, la fe demostrada por parte del pueblo de Israel en el Antiguo Testamento a manera de obediencia. Si usted obedecía a los mandamientos, a las leyes, a los preceptos estipulados por Dios en el Antiguo Testamento, entonces el pueblo tenía fe o tiene fe. Es como causa y efecto. El efecto de la fe es la obediencia. Entonces, si usted obedece, es porque tiene fe. Y eso es básicamente el significado de la fe en el Antiguo Testamento. No sé si tienen alguna consulta, comentario para seguir con esta terminología. Rommel. No, Ok. Ajá. Le escucho. Como ahí apareció un término, así va. Ajá. Creo que en inglés, en amén en inglés también se traduce más o menos como parecido a eso, creo. Sí. Sobre amén. Ah, bueno. Sí. A veces, y haciendo un paréntesis con esto, cuando nosotros decimos amén, en realidad estamos confirmando y con seguridad de que Dios va a cumplir. Entonces, está más relacionado con la fe, el decir amén. Por eso hay que tener mucho, hasta cuidado en decirlo, ¿verdad? Pero entonces es correcto cuando, ¿verdad? Hay varias iglesias que, si uno predica, en cada palabra donde el impacte, dice amén. Sí, yo creo que no hay que agarrarlo a la ligera, ¿verdad?
Cuando usted estudia la palabra amén, se va a dar cuenta que no es una palabra que hay que tomarla a la ligera. Lo que pasa es que ya tradicionalmente es una muletilla que utilizan los cristianos. A todo dicen amén. Ay, yo era alcohólico, amén. Yo era esto, y entonces es peligroso, ¿verdad? A veces no hay que usar, no hay que abusar porque se desconoce el significado. Bien, siguiendo con la terminología, hay unas palabras que son parecidas en el Nuevo Testamento, sobre todo en el griego, que son fe, creer o verdad. Está el sustantivo pistis, el verbo pisteu y el adjetivo pistos para esto de la fe y de creer. Entonces vamos a ver siempre combinando algunos elementos del Antiguo Testamento y del Nuevo. Pero después regresamos al Antiguo. Ahorita, de hecho, ustedes en el tercer parcial van a hacer un trabajo sobre el libro de los Hebreos. Un libro famoso por el tema de la fe, ¿verdad? Este término de fe, creer, pisteo, es muy importante en la Biblia, en Hebreos lo menciona, 11.1, 11.6. Es el tema de los primeros sermones de Jesús, por ejemplo. Ahí lo podemos ver en Marcos 1.15. Y existe al menos dos requisitos en el Nuevo Pacto, o sea, en el Nuevo Testamento, que es el arrepentimiento y la fe, para entrar en la familia de Dios, para ser pueblo de Dios. Allá en el Antiguo Testamento estábamos hablando de obediencia. Aquí estamos hablando de arrepentimiento y de fe. Entonces, pero regresemos al Antiguo Testamento porque hay otra palabra famosa también, muy común para hablar de fe. En el Antiguo Testamento el término fe, insisto, significa lealtad, fidelidad, confianza al pacto. Y era una descripción de la naturaleza de Dios. Otro término que se utiliza para fe y creencia en el Antiguo Testamento es emuná, emun o emuná, que significa estar seguro, ser estable. El pueblo de Israel tenía que estar seguro de que Dios iba a cumplir la promesa de la lealtad al pacto, a la alianza. Y entonces el pueblo respondía con el término emuná. Este término habla de una fe salvadora. Esta fe salvadora es una persona a quien se le recibe. También da a entender que es el que cree las verdades acerca de esta persona y vivir la vida como esa persona. O sea, confianza personal, tener fe. Cuando hablamos de una persona a quien se le recibe y cuando hablamos de acercarnos a esa persona, lo hacemos a través de la escritura. Estamos hablando de la persona de Jesús. Y vivir una vida como esa persona, semejante a Cristo. Entonces, la fe salvadora no solo es decir yo creo o amén. La fe salvadora es todo un programa de hegemonía, confianza personal, creer en las verdades de la escritura. Confianza personal es fe, creer en la verdad de la escritura y seguir el estilo, el modelo de Jesús, como lo estamos viendo en el otro curso. Entonces, es todo un proceso esto de la fe.
ah, que es una lealtad, que es una fidelidad. No es así nomás. Más del término fe en el Antiguo Testamento o de la idea de fe en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento se enfatiza la persona de Abraham con respecto a la fe. Recuerdan ustedes que en el Nuevo Testamento se le conoce como el padre de la fe. ¿Se acuerdan cuando Abraham es llamado por Dios a sacrificar su hijo? Y este ciegamente obedece el mandato de Dios. Y cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo, Dios le dice que no y le provee un animal para el holocausto. Ahora, todo ese proceso que tuvo Abraham, desde que Dios le avisó, cuando fueron al lugar donde iban a hacer el sacrificio, y Abraham le dice a Isaac que Dios proveerá, es un acto de fe, de confianza, de creencia, de fidelidad. Abraham respondió a esta promesa confiando en Dios. Génesis 12:2, Génesis 15:2 al 5, Génesis 17:4-8 y 18:14. Aunque tuvo dudas Abraham y de repente hasta tardó en responder, cumplió. Dios entonces hizo la provisión. Esa es la acción de la fe salvadora. Dios no solo de palabras, sino tenemos que actuar de hechos. Dios quiere una respuesta del hombre con hechos. La fe, bueno, era una fe imperfecta, sin embargo, fue aceptada por Dios. Dios está dispuesto a trabajar con los seres humanos, hablando de Abraham, y sus defectos, siempre que responda con fe a Él. Siempre hay que responder con fe, hay que esperar su promesa en fe, pese a que no importa el tamaño que sea la semilla de mostaza, ¿verdad? Lo importante es que tengamos fe. Claro, tenemos la fe como don, es esa fe que ejecutiva, la fe en acción, todo eso. Ahora pasémonos a más del Nuevo Testamento. Estábamos viendo esto de pisteo, porque en el Antiguo Testamento hablamos de obediencia, aquí estamos hablando de creer. Y esto está relacionado con Jesús. El término creer proviene del verbo griego pisteo y del sustantivo pistis, que se traduce como creer. También se traduce como tener fe. Otros lo traducen como confiar. Por ejemplo, el sustantivo pistis poco aparece. En el Evangelio de Juan casi no. De hecho, no aparece. Y el verbo se utiliza más frecuentemente. Juan, por ejemplo, Juan 2:23-25, hay una relación del compromiso de la multitud a Jesús como el Mesías y está relacionado con el término pistis. Hablo de Juan porque acuérdense que ahí está el famoso versículo Juan 3:23, Juan 3:16, ¿verdad? Todo aquel que cree
en Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la fe está relacionada en el Nuevo Testamento con el término creer. Otro ejemplo del uso superficial del término creer se encuentra en Juan 8 y en Hechos 18 y en Hechos 8, cuando se refiere a la verdadera fe bíblica, que va más allá de una primera respuesta, ¿verdad? Que a veces hacemos. Debe continuar un proceso de discipulado. Fíjense que la cuestión de la fe y de creer no es algo necesariamente solo que ocurre de forma instantánea, de inmediatez. Está relacionado con cultivarlo. Intermediamente nos sometamos a una medida cristiana piadosa y discipular. En esa medida nosotros vamos a incrementar nuestra fe. No pasa de inmediato, ¿verdad? En la conversión, que usted ya crea al 100% todo. No, eso es todo un proceso, todo un proceso. La fe se cultiva en el Nuevo Testamento. Entonces, de repente, entre más maduros cristianamente somos, más fe vamos a tener, ¿verdad? Obviamente es una opinión, pero es casi demostrable. En la medida que usted se acerque a Dios, en esa medida aún puede aumentar su fe. Está creyendo más en Dios. Pero al igual, y esta es otra reflexión, pero al igual como pasa en el Antiguo Testamento, en donde la fe está relacionada con la obediencia a los mandamientos de Dios, aquí en el Nuevo está relacionada con creer en la palabra de Jesús. La fe necesita acción. Necesitamos no solo decir amén, necesitamos evidenciar más esa fe a través de creer. El Nuevo Testamento, y lo vamos a ver por partes, también hace una reflexión sobre la fe en su historia. Primero lo vamos a ver desde el punto de vista de los libros sinópticos, que son Mateo, Marcos, Lucas, llamados los 3 evangelistas. Por ejemplo, en los evangelios sinópticos, la fe es reconocer y aceptar el cumplimiento, por ejemplo, del tiempo en que Jesús vino a proclamar la buena nueva. Esto lo podemos ver en Gálatas 4:4. Jesús vino en tiempo y forma. Ahora, en el Antiguo Testamento se anuncia la promesa que se cumplirá en el futuro. ¿Cuál promesa? En el Nuevo Testamento se anuncia que en Jesucristo se ha cumplido definitivamente la promesa. En Cristo. Pasa a segundo plano el tema de la esperanza, confiar. Y se pone el énfasis en la confesión de que Jesús es Dios y nos ha salvado. Repito, en los sinópticos se enfatiza la confesión en que Jesús es Dios y este nos ha salvado. Ahí vemos entonces la fe en los sinópticos, en esta historia de reflexión. La confianza en un Hijo Salvador. Pero también, por ejemplo, Pablo nos habla de la fe y de esta reflexión. La fe y la predicación. Romanos 10:4-17 habla de que la fe supone la revelación, la cual nos llega por las palabras proclamadas por Jesús. ¿Por cuál? Por Jesús resucitado. Que parece que esto es un escándalo para los judíos.
Inclusive es una mera tontería para los griegos, pero para nosotros es fuerza de Dios la fe y la predicación y es sabiduría de Dios. O sea, la fe en Pablo y la predicación que están relacionadas es la predicación del Cristo resucitado. Está más relacionada con que es para nosotros es fuerza de Dios y sabiduría de Dios. La fe. Acuérdense que hay la fe no justifica, ¿verdad? Para el pensamiento judío el hombre se justifica por él, según él, por él, ¿verdad? Por el cumplimiento de la ley. Para el hombre judío, en tiempos de Jesús, bueno, y antes, el hombre se justifica según el cumplimiento de la ley. Ahora, para Pablo, la causa de nuestra justificación no es la ley, sino la muerte y la resurrección de Jesucristo, por la que Dios nos ha salvado gratuitamente. Aquí está la fe y la justificación en el Nuevo Testamento. La justicia de Dios solo como don y no como mérito humano. Dice que la justicia de Dios viene solo como don. Fíjense que la fe es un don. Hay que ejercitar ese don. En el Nuevo Testamento se mira la fe como don. Entonces, cuando hablamos de fe y justificación, es que para que nosotros seamos justificados, tenemos que tener fe. O sea, tenemos que creer. No solo estoy hablando de arrepentimiento, estoy hablando de confianza, de creencias, de creencia. Bien, siguiendo entonces con el siguiente punto, la fe en Cristo es creer en Jesús. Ya lo dice Hebreos 11. ¿Qué es la fe? Es firme, es seguridad, es convicción de lo que no se ve, ¿no? Eso es la fe, desde el punto de vista de Hebreos, claro. Pero la fe es más allá que eso. La fe es un estilo de vida. La vida cristiana es un estilo de vida, por eso hablamos de ello. ¿Por qué? Porque la fe es una convicción de lo que no se ve. La fe es estar seguro, firme en la esperanza, como Abraham. Y hablamos de todo esto porque para el hombre, y como estamos en antropología, el hombre ve y estudia y hace una reflexión histórica sobre su fe. Ya lo hemos visto a través del Antiguo Testamento y estamos viendo a través del Nuevo. Muchas veces hay que recordar el pasado para apreciar el presente y estar firmes para el futuro. La fe es estar seguro. En la mayoría de nosotros creemos en el retorno de Jesús, pero eso es por fe, que nos va a venir a librar del sufrimiento, de la angustia, de la opresión, del hambre, ¿verdad? Del sometimiento, de la lluvia, etc. La fe es estar seguro, firme en la esperanza como Abraham. El modelo de esta fe es Cristo. De esta fe brota la fidelidad permanente. Firme en lo que se cree, firme en lo que se espera desde las dificultades. Lo interesante es que a pesar de las dificultades hay que tener fe. Y se me viene a la mente el versículo de Filipenses 4:13, no sé si lo han escuchado ustedes. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
Es interesante, ¿verdad? Porque el versículo habla de que hay que estar seguros, que no importa en qué condición estemos, si es en bonanza o en tristeza y calamidad, no importa, vamos a poder sobrevivir independientemente en qué estamos pasando. Y eso tiene que ver con fe, tiene que ver con creencia. Estar seguro que independientemente usted no tenga nada que llevarse en la boca, puede mantener esperanza de que Dios lo va a ayudar. Y de eso estamos hablando. Una esperanza colaborativa de parte de Dios para nosotros. Otro elemento en el Nuevo Testamento, otro libro, ya vimos en los Evangelios, Hebreos, las cartas de Pablo, es la epístola de los Santiago. Aquí la reflexión que se hace sobre la fe en el libro de Santiago está relacionada con las obras, porque aquí sin obras la fe es muerta. No estamos hablando, y esta es la confusión que a veces hay entre la fe y las obras, que es necesario la salvación a través de obras, dicen algunos. Lo que es necesario, así como en el Antiguo Testamento la evidencia es la obediencia, en el Nuevo Testamento y sobre todo en las epístolas de Santiago y de los universales, la evidencia es las obras. Las obras. En el fondo Santiago afirma de que la fe debe traducirse en obras. Si digo creo, pero no demuestro que yo creo, con mis actitudes no le demuestro, entonces no estoy siendo sincero. Si usted me va a decir yo creo esto, llamo a Dios, etcétera, etcétera, pero cuando le toca sacárselo el dinero del bolsillo, cuando le toca visitar a alguien, etcétera, y usted no hace nada de eso, peligroso, y no tenga fe. Entonces, en el fondo afirma que la fe debe traducirse en obras, Santiago. Si yo digo creo, oiga bien, si yo digo y manifiesto creo, dice Santiago, pero no demuestro esa fe con mis actitudes o con obras, no estoy siendo sincero. Entonces, hay que demostrar nuestra actitud, nuestras obras, para demostrar que somos sinceros. Aunque Pablo y Santiago parece que se oponen, el acento tiene dos matices. Claro, es que Pablo habla de que es suficiente la fe para la salvación y Santiago lo que habla es que la fe es no vamos a decir requisito, pero la fe en Santiago tiene que ver más con el oír que con la evidencia de la salvación, de esa creencia. ¿Cuál es la creencia y la evidencia? Pues creer que existe, perdón, las obras. Si usted hace obras, demuestra que Dios mora en usted, que tiene fe. Es una persona, un hombre y mujer de fe. Hablando de la fe en el punto de vista católico, ellos invitan o sus materiales invitan en este sentido a leer la escritura como un todo, ¿verdad? Para que entendamos este íntegro en un texto y lo miremos en una sola vista. A eso invita a la fe católica. Ahora miremos la fe del Nuevo Testamento en Juan, donde Dios tiene una importancia decisiva aquí en todo el Evangelio. Ya lo vimos en los sinópticos, ahora lo vamos a ver en Juan.
Dice Juan, para que crean y tengan vida eterna. ¿Cuál es el requisito que tengan vida eterna? Pues creer, ¿verdad? La fe como decisión. Aquí estamos viendo otra temática. La fe como decisión. La fe como actitud fundamental que todo lo va. Se interesa más por su aspecto dinámico, su movimiento, que por su definición de creer. La fe como una decisión, más como una actitud fundamental. Es un proceso ordinario. Lo importante aquí es rescatar y destacar que para que crean y tengan vida, es necesario creer, tener fe. A diferencia de Pablo, que entiende la fe en Cristo crucificado y resucitado, Juan insiste en que la fe en el Jesús terrestre se apoyará en el tiempo post-pascual, después de la Pascua que nació, ¿verdad? ¿Qué es creer? Estamos viendo la historia de la reflexión sobre la fe y hemos visto una serie de elementos sobre la fe y la creencia. Vimos fe, qué significado tiene en el Antiguo Testamento y qué significado tiene en el Nuevo, una serie de palabras, términos. Y ahorita vamos con qué es creer. Algunos dirán es tener fe, bueno, está muy relacionado, pero creer podríamos definirlo como dar un sí a una autoevaluación de Jesús y unirse o adherirse a este único mediador salvador. Creer como confianza personal también. Creer en su nombre. Es una expresión que se usa para el bautismo, por ejemplo. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? Ser bautizado en el nombre de Cristo es tomar una decisión por la cual se pasa a ser propiedad absolutamente de Cristo. Interesante. Que, que el término creer está relacionado con ese Salvador mediador que es Cristo, pero lo importante es que pasamos a ser propiedad absolutamente de Cristo al creer. Bien, antes de continuar, no sé si tienen alguna pregunta, algún comentario. Me gustaría que hicieran alguna reflexión propia sobre esto que acabamos de ver. Los escucho. Sí, le refiriendo siempre a lo de la fe. eh, Solo una pregunta, a ver si en Marcos 9, 14 y 29 dice que Jesús bajando, había un joven endemoniado, entonces había una gran multitud, entonces había ahí los discípulos queriendo sanar o expulsar al demonio, entonces, pero como que no pudieron, entonces Jesús dice con un término gente incrédula, entonces es ahí mismo que Jesús quiso decir como que no tenían fe o cuál fue eh, por lo que no pudieron expulsar al demonio. ¿Es acto de fe o...? Ya, sí, entiendo. Bueno, nosotros entendemos la fe primero como don, como el don salvífico, y después también tenemos esa fe en que creer que Dios hace todo posible, ¿verdad? Como en este caso podría ser expulsar demonios o sanar enfermos, etcétera. La escritura es clara cuando prácticamente por incredulidad ellos no pudieron hacerlo. En otras palabras, no creían que Dios podría hacerlo. No tenían fe en ese sentido, en esa acción particular, ¿verdad? Así lo tendríamos que manejar.
en que ellos no creían, pues, no creían en ese momento. De repente por eso no hubo el milagro. Acuérdese que las narraciones en los evangelios, literalmente hay que tener cuidado, ¿verdad? De leerlo así porque, aunque sean narraciones, en algún momento, podemos perder esa perspectiva de qué es creer. Pero sí, como está la fe como don y la fe salvadora, a veces algunos no están preparados y eso no significa que no han creído. No sé si tienen otra Y, consulta. y lo Diga, otro, sí. algo muy importante de lo que usted dijo es como dijo que la fe o creer iba como dando pasos cada vez, ir madurando más y así para que, al igual que tener una semejanza a Jesucristo, dijo así. Creo que es muy Correcto, hay que importante. procurar eso. Así es. No es fácil creer, a pesar de que podríamos decir, sí, creer en Jesús es fácil. Él es nuestro mediador, tenemos confianza en Él. No es fácil. De hecho, yo pienso que tiene que cultivarse la creencia, la fe, porque imagínense que en este tiempo de pandemia hasta se nos ha probado que nuestra fe puede ser hasta débil, ¿verdad? No significa que no hay que ser prudentes, pero a veces podemos caer en ese error de que carecemos de fe. La fe creo que hay que cultivarla. Y en el Antiguo Testamento está relacionado a la obediencia, en el Nuevo Testamento está relacionado a Jesús. Pero yo creo que usted se ha fijado que hay personas, usted le diga, qué fe de esa persona. Bueno, a veces no sabemos lo que ha pasado a esa persona para que madure su fe. Muchas veces tiene que ver con que nosotros hemos sufrido alguna pérdida, algo por el estilo, ¿verdad? Y maduramos la fe. Otros más bien dejan de tener fe. No sé si Rosalind tiene algún comentario. Rosalind. Estaba hablando con el micrófono apagado. No, solo lo que dice el versículo de Santiago de que si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, que se la pida a Dios. Ajá. Entonces, pero dice también, pero pida con fe, no dando nada, o sea, y si no tiene fe, Ay, no tiene fe, no le va a dar nada. no se le va. No, la verdad está muy interesante y como usted mismo dice, es bien difícil creer, es bien peor cuando hay personas de que aún que si no ven algo físico, pues no creen. No creen. Es que, No creen, tiene que haber algo, o sea, demostrar como los ateos, por decirlo así. correcto. Entonces, es bien complicado, la verdad. Sí, por eso nosotros tenemos que estar seguros en lo que creemos, ¿verdad? Así es. Y tenemos que buscar fortalecer nuestra fe. O sea, no pienso que Abraham al principio hubiera sido un gran hombre de fe, pero él obedeció. Él creía, bueno, Dios proveerá. Y ahí Dios proveyó. Creo que a veces, bueno, en primer lugar, creo el hombre necesita creer en algo. Ujú. Antropológicamente necesita creer en algo, ya sea religioso o no. Necesita creer en algo. Nosotros como cristianos, como hombres y mujeres de fe, del reino, creemos en Jesús, creemos en Dios, pero no solo debe quedarse de ahí nomás, es más allá, debe ir más allá. Por eso Santiago habla de evidenciar nuestra fe.
tenemos que estar claros en lo que creemos y cultivarla. Fíjense que continuando, hay una serie de palabras, conceptos, en este tema de la reflexión sobre la fe, afines a dicho término. Por ejemplo, recibir. Hay algunos que no lo recibieron, otros que lo recibieron, dicen los textos. Otros dicen de venir a Él. Otros dicen seguir. Otros hablan de ver. Por ejemplo, ¿se acuerdan que Jesús dice, toma tu cruz y sígueme? Ese es un acto de fe. Seguir a Jesús por fe. Tiene que ver con visión. La fe es la visión que la vida nos da, o el conocimiento de Dios. A veces hay que actuar con visión, pero actuar con visión también conlleva un actuar con fe. Otros conceptos relacionados a la fe tienen que ver con conocer. La fe se abre a una comprensión profunda, a una unión más estrecha con la persona conocida, en este caso con Jesús. Jesús dice que conoce al Padre, o sea que para conocer a Jesús tenemos que actuar en fe. El confesar es una confesión cristológica, o sea, lo que hacemos es confesar, ya sea nuestros pecados o nuestra fe, es una confesión a Cristo. Y el ser discípulos, el seguir, por ejemplo, cuando los apóstoles siguieron a Jesús, ellos lo siguieron bajo un régimen de fe. Permanecieron en su palabra, decidieron unirse a Jesús. Seguir, dejar nuestra cruz y seguir a Jesús y convertirnos en discípulos es un acto de fe. Definitivamente es un acto de fe. Ahora, antropológicamente, nos llegamos a preguntar, ¿cómo llega el hombre a creer? ¿Cómo llega el hombre a tener fe? Bueno, es una pregunta bien compleja, difícil de responder, pero nos vamos a acercar a qué significa. Recuerden, el hombre ve signos y escucha palabras y cree en ellos. En este caso, ve en las palabras de la Escritura y cree en esos signos y símbolos que aparecen ahí. Y luego el hombre, a medida que escucha y descubre esos significados en la palabra de Dios, encuentra a la persona de Jesús. Por eso es importante que el hombre y la mujer de Dios estudien la palabra de Dios, para que lleguemos a conocer más profundamente, a intimar con la persona de Jesús. El hombre se encuentra entonces ante Jesús y le adora como acto revelado de Dios. ¿Cómo llega el hombre a creer? Pues ve signos primero, escucha las palabras y cree en esos signos y en eso que dice la palabra. Y se encuentra y descubre profundamente la persona de Jesús. Hablando desde el punto de vista cristiano, antropológico, así es como el hombre llega a creer. Pero es todo un proceso. La fe es entonces preparada por otros, pero desarrollada con un encuentro personal de Jesús. Y cuando hablo preparada con otros, es que vemos testimonios en otros grandes hombres y mujeres de Dios que lo podemos observar en la Escritura y nos dejan evidenciado ese camino de fe. Por eso está aquel gran capítulo 11 de los héroes de la fe. Como repito,
vamos a hacer un trabajito para el tercer parcial sobre el libro de los Hebreos, pero es un hombre de fe, un hombre de fe. Hay que estudiar esos grandes hombres de fe. Para las personas que no tienen contacto con Jesús, o que no tuvieron contacto con el Jesús terreno, el que vino, y para que puedan tener ese contacto glorioso mediante el testimonio de la comunidad de la palabra del Evangelio, es necesario entonces que nos acerquemos a la Escritura y a la historia. Usted y yo no vivimos en la época de que Jesús vino. Entonces, como que es más difícil tener fe, ¿verdad?, en Jesús. Pero tenemos la Escritura, tenemos la historia salvífica que nos da testimonio y mediante ellos nosotros podemos creer en la persona de Jesús. Porque el creer está relacionado con creer en algo. Entonces, ¿creer en qué? En Jesús. Siguiendo entonces con el tema de la reflexión sobre la fe, que es una historia de reflexión sobre la fe antropológicamente. Hay unos efectos de la fe, en este caso de la fe en Jesús. La salvación es por fe. El que cree tiene vida eterna. Y no solo nos salva la fe, bueno, la fe en Jesucristo, ojo, ¿verdad? No solo es la fe en la persona de Jesucristo. Porque si lo dejamos solo en fe, hasta los demonios tienen fe. Los malos tienen fe. Y aunque no estamos en antropología filosófica, quiero decirles que todo hombre y mujer tiene fe. Aunque sea fe en él mismo. Los efectos de la fe entonces pasan uno por la salvación, por la fe que salva, o sea, la fe en Jesucristo. Y el otro efecto de la fe, de la creencia en Jesús, aparte de la salvación, es que llegamos a conocer y establecemos una relación con Dios, con Jesús y con el Padre. Recuerden Juan 17, el que me conoce a mí, me ha visto, conoce al Padre, que yo lo he visto. Hay que leer Juan 17 para entender esa frase. Entonces la fe nos salva a través de ese conocimiento, de esa fe. Conocemos a nuestro Salvador y establecemos una relación y tenemos una manera de vivir distinta, o sea, se compromete el cristiano a una nueva manera de vivir en amor ante el mundo. Y entonces llegamos a la fe como un don, donde no es una conquista humana, sino para tener la fe como don, esto es una iniciativa de Dios. La fe al final es un fruto de la acción divina que nos lleva hacia Cristo. Repito, la fe es un don, no es una conquista humana. La iniciativa viene de Dios y la fe es un fruto de la acción divina que lleva al hombre hacia una relación o establecer una relación con Cristo. Bueno, si alguien me pide una definición de fe, perfectamente le puedo dar esa que les acabo de decir. ¿Qué es la fe? Bueno, es un don porque no es una conquista humana, es un don porque es una iniciativa que viene de Dios y es fruto de la acción divina. Y la fe nos lleva a conocer y establecer una relación con Cristo. Eso sería la fe entonces. Bien, no sé si tiene un comentario, Jocelyn, perdón, sobre este tema de la fe, de la definición de fe. Por los momentos no.
Ok. Wrongman. Está ahí Wrongman, lo voy a jugar. No, está bien, Lip. Estaba ¿Está bien interesante o explicado. está aburrido? Interesante, interesante. Interesante, Liz. Bueno, vamos a ver un último temita. Ahí tengo mucho que contar, pero vamos a dejarlo aquí. Vamos a ver 7 reflexiones sistemáticas sobre la fe. 6, perdón. Vamos a dejar las 5 restantes para la clase siguiente y hoy vamos a ver una, que es el acto de fe. Ya cambiamos de tema, ya vimos la historia de la reflexión sobre la fe y ahora vamos a ver la reflexión sistemática sobre la fe. Vamos a ver 6 elementos de esta reflexión sistemática. Y hoy vamos a ver una de ellas. Las otras 5 las dejamos para la otra sesión. Y la primera es el acto de fe. Cuando usted y yo decidimos o decimos creer, nos referimos a situaciones diferentes con esa expresión. Inciso A, cuando decimos creer, nos referimos a con frecuencia, cuando decimos creo que no vino porque estoy enfermo, es un ejemplo. Se tiene algún indicio, pero no motivos suficientes para asegurar. Entonces, saber provisional. Cuando decimos creer, nos referimos a 3 situaciones diferentes. Número 1, el saber provisional. ¿Por qué es un provisional? Porque cuando alguien está enfermo, por ejemplo, no tenemos algún indicio, solo intuimos. Es como una intuición, lo primero. Creer, entonces, en primer lugar, es un saber provisional. Segundo, o inciso B, y voy a iniciar con la expresión te creo. Aquí la fe es un acto de confianza que nace del vínculo de 2 personas. Repito, te creo. Aquí la fe es un acto de confianza que nace del vínculo de 2 personas. No es un saber provisional, sino original y necesario. Porque es un vínculo entre 2 personas. No porque ofrezca argumentos evidentes, sino porque usted confía en otro, en este caso en la otra persona. Entonces, cuando nosotros decimos creer, lo hacemos en 3 situaciones diferentes. Número 1, un saber provisional. Y número 2, un acto de confianza en otro. Número 3, o inciso C. Hablamos de la fe teologal. Ya hablamos de creo. Ahora digo te creo en ti. Este ya es un grado superior de confianza al anterior. Es una actitud que envuelve totalmente a alguien que decide confiar en otro porque lo considera fiable, digno de crédito. De crédito. Ejemplo, ¿se cree en Dios? Sí.
porque se ha tenido la experiencia de amor fiel y se le cree a Él. Se crea lo que dice Dios. Por eso hablamos de se cree en Dios. Creer en Dios como confianza y creer de lo que dice. Bien, siguiendo con esta reflexión sistemática y viendo el primer punto que es el acto de fe, y nos referimos a 3 diferentes situaciones de creer. Repito, un saber provisional, 2, creer en otra persona, un acto de confianza en otra persona, y lo otro es creerle, como actitud de experiencia fiel a Dios. Ahora hablamos de que este acto de fe entra en otra dimensión de la fe que nos expresa, por ejemplo, en esta siguiente terminología. La fe es aquella que se refiere al sentido de la vida como opción fundamental. Recuerden, antropológicamente el hombre necesita creer en algo para para entender su existencia. El hombre necesita creer en algo. Entonces, para darle sentido a su vida, el ser humano necesita tener fe en Dios. Necesita creer en Dios. Por eso hablamos de que se refiere al sentido de la vida como una opción fundamental. La fe es aquella que se refiere al sentido de la vida. La creencia se refiere a este sentido. El ser humano alcanza una solidez, una firmeza en quién, en Dios. Él es el único y sólido y seguro. ¿Recuerdan esta de solidez y seguridad que vimos al principio? Se trata de un conjunto de convicciones, o sea, otra dimensión de la fe es un conjunto de convicciones. Es un conjunto de creencias, de orientaciones de fondo, de toda la existencia que podemos denominar en amplio sentido fe. Fe. La fe es confianza en Dios. A eso se le llama fe fiducial. Es una terminología técnica católica, fe fiducial. Una confianza tan firme y radical que toda la vida se apoya en ella. El creyente es el que pone su confianza en quién, en Dios. Por eso hablamos de fe fiducial. Y lo otro es la fe confesional. O sea que, pero no creemos en un Dios desconocido, claro, sino en un Dios que se nos ha revelado. O sea, un Dios que ha actuado, un Dios que ha revelado su mensaje a nosotros. Y entonces a esta dimensión de la fe le llamamos fe confesional. A la primera le llamamos fe fiducial, ¿verdad? A primordialmente una confianza en Dios, pero ya cuando se nos revela a Él, nos revela su mensaje y entonces ya hablamos de una fe confesional. Entonces, estas son 2 dimensiones de la fe. En resumen, fiducial es creer en Dios, confiarse en Él. Pero la confesional es confesarlo, valga su terminología. Fiducial, confiar. Y confesional, confesarlo como Salvador. Ahí está la gran diferencia de estas 2 dimensiones de la fe. Repito, las 2 dimensiones de la fe son la fe fiducial y la fe confesional. Una es creer en Dios, confiarse a Él.
Y la confesional es creer que Jesús es el Señor, o sea, confesarlo como Salvador. De ahí confesional. Apunten eso porque es una buena pregunta para hacerles en examen. De estas dos dimensiones se derivan otras dimensiones de la fe. Por ejemplo, la fe en relación personal. No creemos en algo, sino en alguien. ¿Verdad? No creemos en algo, sino en alguien. La fe es confianza, o sea, abandono totalmente de abandono, ojo, abandono totalmente en Dios. O sea, usted entrega su vida totalmente en Dios. ¿Verdad? 3, o inciso C, desobediencia en cuanto a que esa actitud de escucha y disponibilidad a la palabra de Dios. Estas otras dimensiones que hay es una relación personal, es una confianza en Dios, es obediencia, es una manera de vivir, por eso hablamos de una acción fundamental. H es, perdón, ahí sería E, es un asentimiento a las verdades, o sea, de Dios y confesión de esas verdades. También es una fe que se relaciona comunitariamente en la iglesia, es una fe personal pero compartida por la comunidad y en comunidad. También es una vida de celebración, aquí es donde entran los sacramentos, la Santa Cena, el bautismo, el culto. Entonces, por eso es importante ir a asistir a la iglesia, porque este alimenta su fe. La fe también en el sentido de que nos orienta y da un valor a nuestros actos. Es testimonial, vamos a decir. Por eso, en ese sentido nos orienta. La fe es la certeza de sentirnos amados por Dios. Estar seguro que nos ama. Todo eso. La fe, entonces, requiere todas estas dimensiones. Bien, no sé si tienen comentarios finales sobre este tema. Aquí nos vamos a quedar porque falta bastante y lo quisiera terminar en la otra clase. Este tema de las reflexiones sistemáticas sobre la fe. Ya vimos uno que es el acto de fe. Y aquí nos vamos a quedar. De ahí vamos a ver el carácter salvífico de la fe, etcétera, etcétera. Vamos a dejar entonces de compartir y vamos